Alerta roja en el paddock de la Fórmula 1. Si la semana pasada el mundo explotó con la defensa pública de Lewis Hamilton a Franco Colapinto, validando su rebeldía y humillando a Pierre Gasly en el proceso, lo que acaba de suceder en la fábrica de Alpine es una auténtica masacre silenciosa. El spoiler es directo y brutal, cortesía de la voz más temida y respetada de la gestión deportiva, Flavio Briatore. El mítico director italiano, conocido por su falta de diplomacia y su instinto asesino, ha convocado una reunión a puertas cerradas, una cumbre de crisis que ha terminado con una sentencia inamovible. Briatore ha reordenado la jerarquía interna de Alpine / su equipo satélite de forma brutal, colocando a Colapinto, el novato, como el piloto número 1 absoluto, el eje del proyecto, y relegando a Gasly, el veterano, a un papel secundario y de apoyo. No fue una sugerencia. Fue un decreto. El sonido seco del picaporte al cerrar la puerta de la sala de reuniones se ha convertido en el sonido del fin de una era para Gasly y el inicio de una etapa de presión inimaginable para Colapinto. Esto no es solo un cambio de estrategia, es el nacimiento de una dictadura de la ambición, una movida que redefine quién tiene el poder en la F1 moderna. ¿Qué significa esto para el futuro de Alpine? ¿Podrá Colapinto soportar la presión de ser un líder impuesto? ¿Se consumará la caída de Gasly a un rol de escudero, algo que nunca imaginó? Prepárense para el análisis más profundo de la jugada de ajedrez más despiadada del campeonato. Comenten, opinen y suscríbanse para no perderse ni un detalle de esta saga que está cambiando la historia. Briatore cerró la puerta de la sala y el sonido seco del picaporte marcó el inicio de un momento que cambiaría todo dentro del equipo. No hubo saludos, ni introducciones, ni diplomacia. Su mirada fue directa, cortante, y se clavó primero en Gasly y luego en Colapinto, que se mantenía firme, serio, expectante. El ambiente era pesado, silencioso, cargado de una tensión casi física. Briatore tomó asiento sin apartar la vista de los pilotos, dejando claro que lo que estaba por decir no tendría espacio para interpretaciones, excusas o debates. Gasly acomodó su postura. Inquieto. Franco, en cambio, respiraba lento, preparado para lo que fuera. Lo que ninguno imaginaba era que aquella reunión no sería un simple llamado de atención, sino un golpe de autoridad que reordenaría jerarquías dentro del equipo de forma brutal. Gasly intentó romper el silencio con un comentario tímido, pero Briatore lo ignoró por completo. No quería interrupciones, no quería matices, no quería versiones, solo quería dejar un mensaje grabado a fuego. Señaló a Franco y anunció con una frialdad que desarmó a Gasly por completo que el argentino sería el piloto principal del proyecto, la voz referente del equipo y el eje sobre el cual girarían todas las decisiones deportivas. Gasly abrió los ojos sin poder disimular la sorpresa, porque la decisión era explícita, directa y dolorosamente pública, justo frente a su propio compañero. Briatore siguió hablando sin darle aire a la situación. Explicó que el equipo necesitaba liderazgo, personalidad y ambición real en pista, y que Colapinto había demostrado tener el carácter exacto para convertirse en el nuevo pilar del proyecto. Gasly apretó los labios conteniendo una respuesta que sabía que solo empeoraría las cosas. Franco permanecía en silencio, pero por dentro entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Alpine estaba eligiendo un camino, estaba eligiéndolo a él. El ambiente se volvió aún más incómodo cuando Briatore remarcó que todas las decisiones estratégicas se tomarían pensando en lo mejor para Colapinto. No se trataba solamente de darle prioridad, se trataba de construir el equipo a su alrededor, de protegerlo, de potenciarlo y de convertirlo en la figura deportiva absoluta. Gasly desvió la mirada hacia la mesa, incapaz de sostener el golpe de jerarquía que acababa de recibir. Franco lo notó, pero no dijo nada. Sabía que cualquier gesto en ese momento podía encender una chispa innecesaria. Briatore señaló también que no toleraría egos descontrolados ni actitudes internas que sabotearan el progreso del equipo. Sus palabras eran muy claras, demasiado claras, y estaban dirigidas a un solo piloto. Gasly tragó saliva, reconociendo que el mensaje no era metafórico ni simbólico, era un mensaje disciplinario, de control y de poder. Franco observaba todo con la serenidad de quien sabe que el momento no era para celebrar, sino para escuchar, entender y prepararse. La voz de Briatore retumbaba las paredes cuando explicó que el equipo necesitaba una figura que tirara del carro, alguien en quien confiar el rumbo, la comunicación, el desarrollo y la responsabilidad deportiva. Y esa figura sería Franco. Gasly cerró los puños por debajo de la mesa, enfurecido, frustrado, pero también derrotado ante una situación que no podía revertir ni argumentar. La decisión estaba tomada. Inamovible, oficial. Franco, con tono tranquilo, agradeció el voto de confianza, pero dejó claro que quería trabajar en equipo. Intentó suavizar la tensión porque sabía que la convivencia sería clave para que nada explotara hacia afuera. Briatore lo escuchó, asintió y respondió que la intención no era humillar a nadie,
sino dejar grabado un orden deportivo que no podía seguir difuso. Era el momento de corregir el rumbo, y el rumbo tendría nombre y apellido: Franco Colapinto. Gasly levantó finalmente la mirada, herido en su orgullo, buscando una reacción en los ojos de Franco. Pero el argentino no cayó en la provocación silenciosa. Mantuvo la calma, la compostura y la postura profesional que tanto admira su público. Esa frialdad emocional era justamente una de las razones por las que Briatore veía en él un líder natural. Gasly entendió entonces que discutir ya no tenía sentido. El tablero había cambiado. Briatore dio el mensaje final mirando a ambos a los ojos. Declaró que desde ese momento el equipo hablaría con una sola voz y trabajaría bajo una sola dirección. Ordenó que no hubiera más dudas, puertas adentro ni competencia destructiva entre compañeros. Franco sería la referencia. Gasly, guste o no, debía adaptarse. Y así, con esa última sentencia, Briatore se levantó de la mesa y dio por terminada la reunión. Gasly permaneció inmóvil sin saber qué decir. Franco se puso de pie lentamente, respirando hondo, consciente de que había ganado algo enorme, y a la vez había iniciado una etapa llena de presión, responsabilidad y expectativas. Pero estaba listo. Él quería este lugar. Él había luchado por este lugar y ahora sabía que tenía el poder, el respaldo y el camino frente a él. Gasly salió de la sala con el paso acelerado, casi sin mirar a nadie, mientras Franco se quedó unos segundos más en el pasillo, respirando hondo, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Aquella reunión no había sido simplemente un anuncio interno, había sido una sentencia deportiva. El eco de las palabras de Briatore todavía parecía resonar en su mente. Franco sabía que ese respaldo lo cambiaba todo, pero también entendía que Gasly no se quedaría de brazos cruzados. La calma que intentaba sostener era solo la superficie de un océano lleno de presión, expectativas y un destino que ahora dependía más que nunca de su temple dentro y fuera del auto. Mientras caminaba por el pasillo, los miembros del equipo lo miraban con una mezcla de sorpresa y respeto silencioso. Nadie decía nada, pero todos sabían lo que significaba esa reunión. Gasly saldría convertido en un volcán dormido, esperando el mínimo temblor para despertar. Y así, mientras el pasillo volvía a la normalidad y las luces del complejo parecían encenderse como si nada hubiera pasado, la verdadera batalla recién comenzaba. Franco lo sabía, Gasly lo sabía y Alpine, sin decirlo también. El mundo todavía no tenía idea, pero puertas adentro la guerra silenciosa ya estaba declarada. El silencio del anochecer cubría el edificio, pero Franco seguía allí, sentado frente a una mesa llena de apuntes, ajustes posibles y simulaciones mentales que repasaba una y otra vez. La reunión con Briatore había fortificado su posición, pero también había encendido alarmas dentro de él. No quería convertirse en líder solo por un decreto. Quería hacerlo porque lo demostraba cada vez que bajaba la visera. Esa idea le daba vueltas sin descanso. En su mente se cruzaban imágenes del futuro inmediato, no como predicciones, sino como responsabilidad pura. Sabía que todos los ojos ya estaban sobre él, los del equipo, los del público y ahora más que nunca los de su propio compañero. Franco se recostó en la silla, cerró los ojos unos segundos y respiró profundo. No había tiempo para la euforia. Si algo había aprendido en su camino, era que los momentos grandes se sostienen con humildad, disciplina y trabajo silencioso. Había visto a muchos caerse por creerse invencibles y no estaba dispuesto a repetir esa historia. Pensaba en Argentina, en la gente que lo sigue, en las banderas que ve en los circuitos, en los mensajes interminables que le recuerdan por qué vale la pena aguantar la presión. Esa conexión no era una carga, era gasolina emocional. Gasly en otra sala todavía no encontraba la calma. Su mente iba y venía entre bronca y necesidad de reivindicación. Sentía que el equipo lo había empujado a un costado después de años de esfuerzo. Cada vez que intentaba calmarse, la escena de Briatore imponiendo la decisión volvía con nitidez insoportable. Sabía que el argentino tenía talento. Sabía que era veloz y valiente, pero le costaba procesar que ahora debía vivir bajo la sombra de alguien a quien no estaba dispuesto a admirar. La envidia y el orgullo chocaban entre sí, convirtiéndolo en una tormenta lista para estallar. Franco volvió a abrir los ojos y miró los planos sobre la mesa. Tenía claro que debía ganarse a todos, incluso a los que ahora lo apoyaban. El respaldo podía cambiar en un segundo si no estaba a la altura. El verdadero poder no era la prioridad del equipo, era el respeto sostenido en el tiempo. Y ese respeto se gana con resultados, decisiones frías en los momentos críticos, sangre de acero y mente inquebrantable. Sus manos tocaron el casco que descansaba junto a los papeles y de inmediato sintió esa mezcla de nervios y adrenalina que solo sienten los que están destinados a algo grande. Gasly, todavía inquieto, se sentó en el borde del sillón y empezó a repetir, casi como un mantra, que no sería un segundo piloto. Su mente empezó a fabricar planes: demostrar, resistir,
incomodar, presionar. Quería dar un golpe propio, uno que lo devolviera al centro del tablero. No buscaba convivir con el nuevo esquema, quería desafiarlo. El peligro real no era su enojo, sino su convicción silenciosa de que si el equipo había tomado una decisión, él tenía que encontrar la manera de reescribirla. Franco, ajeno a esos pensamientos, decidió ponerse de pie, estirar los hombros y volver al foco. Caminó hacia el sector de simulación, donde algunos monitores todavía quedaban encendidos. Se subió al asiento, colocó las manos en el volante del simulador y empezó a trabajar en su concentración. Para él, la batalla no se jugaba solo puertas adentro con discursos o jerarquías, sino con cada vuelta perfecta, con cada décima encontrada, con cada error eliminado antes de que ocurriera en pista. Quería ser intocable. Mientras tanto, Gasly observaba su propio casco como si fuera un espejo de su situación. Lo giró, lo apoyó, lo volvió a tomar. No le gustaba sentirse desplazado, no le gustaba perder y aunque no lo decía en voz alta, empezaba a sentir que Franco era la sombra que debía derrotar, no el compañero con el que debía convivir. Esa distorsión emocional era peligrosa, porque cuando el orgullo manda, la lógica desaparece. Franco comenzó a escuchar el sonido constante del simulador, ese zumbido digital que para él era música. Mientras giraba se imaginaba escenarios, decisiones, maniobras imposibles. Sentía como su mente se afilaba, como la obsesión por mejorar lo hacía más fuerte que cualquier presión externa. Ahí, en ese asiento, Franco era el mismo, el chico que soñaba, el piloto que crecía, el competidor que no pedía permiso para ganar. Gasly, con la mirada perdida en el reflejo oscuro de la ventana, dejó escapar un suspiro pesado. Lo consumía una sensación que no sabía si era miedo o rabia, pero en ese choque emocional tomó una decisión interna. No iba a rendirse. Si tenían un favorito, él sería la piedra en el zapato, la molestia constante, el recordatorio de que no estaban ante alguien dispuesto a aceptar su nuevo papel. Mientras el simulador seguía sonando, Franco sintió una calma extraña recorrerle la espalda. A pesar de todo, estaba donde quería estar. Había luchado demasiado para llegar ahí. Ese pensamiento le dio una convicción absoluta. No era momento de dudar, era momento de templarse, crecer y avanzar. Y en ese instante lo entendió con claridad total. La reunión con Briatore no había sido el punto de llegada, había sido el disparador. El verdadero desafío empezaba ahora. Las luces del edificio se apagaban una a una, pero Franco seguía ahí, rodeado de planos, pantallas y una calma que solo él parecía entender. Afuera, el mundo imaginaba a un piloto eufórico por haber sido nombrado número 1, pero la realidad era otra. No había gritos ni festejos, solo concentración y una sensación de responsabilidad que le pesaba en los hombros como un traje nuevo. Briatore había confiado en él, pero esa confianza tenía un precio, debía ser impecable. Y Franco, aunque joven, sabía que no había margen de error cuando todo el equipo dependía de su pulso. Mientras observaba el reflejo tenue de su rostro en la pantalla apagada, recordó cada paso que lo había traído hasta ahí. Los viajes interminables, las madrugadas, los circuitos desconocidos, los momentos en que parecía que nada saldría bien y aún así no bajó los brazos. Ese recorrido lo había moldeado. No era suerte, era sacrificio, disciplina y hambre. La misma hambre que ahora lo mantenía despierto cuando el resto dormía. Sabía que para mantener ese lugar debía trabajar el doble, pensar el triple y fallar menos que nunca. Ser líder no era recibir el título, era sostenerlo todos los días, incluso en silencio. Gasly, desde su habitación del hotel, no podía dormir. Daba vueltas en la cama, repasando la escena en su cabeza una y otra vez. Cada palabra de Briatore le sonaba como un eco cargado de desprecio. Le costaba aceptar que su destino se decidiera en una mesa sin opción de réplica. La idea de que Colapinto fuera el elegido lo atormentaba no solo porque dolía, sino porque lo obligaba a mirarse en el espejo y preguntarse en qué momento perdió la chispa. Sentía que la confianza del equipo se había evaporado y en su lugar quedaba solo la duda. Pero dentro de esa oscuridad también se encendía algo, una rebeldía peligrosa, una necesidad de demostrar que aún podía ser temido. Franco, en cambio, estaba frente a un espejo del vestuario, acomodando su chaqueta con gesto tranquilo. Esa sensación lo carcomía. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Colapinto, no con palabras, sino con actitud. Pero el problema no era Franco, el problema era su propio ego, herido y vibrante, negándose a morir. Franco se alejó del espejo, tomó su casco y lo sostuvo entre las manos como quien sostiene una promesa. Era consciente de que cada mirada del equipo, cada decisión de Briatore y cada movimiento dentro del box estarían sobre él, pero lejos de asustarlo, eso lo motivaba. La presión lo hacía más fuerte, más preciso, más decidido.
Sentía que algo se estaba construyendo a su alrededor, una energía que lo empujaba hacia adelante. Y en ese impulso comprendió que no bastaba con ser rápido, debía ser sabio, debía ser líder. En ese mismo momento, Briatore revisaba informes en su oficina. Sabía lo que había hecho y lo que había provocado. Sonreía apenas, consciente de que había encendido un fuego interno dentro del equipo, un fuego necesario según él. En su experiencia, los equipos no crecen con calma, sino con fricción. Y ahora tenía la fricción perfecta, un joven con hambre de gloria y un veterano herido en su orgullo. Para Briatore eso era combustible puro. Para el resto era el inicio de una tormenta. Franco, sin saber nada de esas estrategias calculadas, simplemente respiró profundo y se permitió cerrar los ojos, no por cansancio, sino por concentración. Se veía a sí mismo como un guerrero en calma. Alguien que no necesita hablar para demostrar quién es. El silencio era su escudo, la disciplina su espada. Y aunque la sombra de Gasly todavía se movía cerca, él ya no la veía como una amenaza, la veía como un recordatorio. Solo los que resisten la presión llegan a donde sueñan. El reloj avanzaba en silencio y con cada segundo el destino del equipo parecía sellarse un poco más. En un edificio casi vacío, con el eco de los pasos apagándose en los pasillos, Franco Colapinto comprendía que su historia apenas estaba comenzando. No era un ascenso improvisado, era el resultado inevitable de un carácter que no se quiebra. Y mientras el mundo dormía, el nuevo líder de Alpine se preparaba en silencio, listo para cargar con todo lo que ese título implicaba. Análisis profundo, la mano de hierro de Briatore y el fin del consenso. La decisión de Flavio Briatore no es emocional, es puramente maquiavélica y estratégica. Briatore, el hombre que descubrió y moldeó a Michael Schumacher y Fernando Alonso, nunca ha creído en la igualdad de los pilotos. Su filosofía se basa en la dictadura del número uno, crear un líder indiscutible alrededor del cual gira toda la estructura del equipo, desde el diseño del coche hasta la última tuerca. Su regreso a la gestión de Alpine, aunque fuera en un rol de asesor o con una influencia indirecta, tenía un objetivo: acabar con la constante inestabilidad y la falta de dirección que ha asolado a la escudería francesa durante años. Alpine ha sido un caso de estudio de cómo no dirigir un equipo. Una rotación constante de directores, un presupuesto limitado por el cost cap, y lo más importante, una pareja de pilotos, Gasly y Esteban Ocon, que han estado en constante fricción y, peor aún, en un empate de rendimiento. Un empate es un lujo que solo Mercedes o Red Bull pueden permitirse en sus picos de dominio. Para un equipo de media tabla como Alpine, un empate es sinónimo de estancamiento. La jugada de Briatore, elevando a Colapinto, que ya venía con el impulso de la defensa de Hamilton, resuelve varios problemas de un solo golpe. Primero, elimina la ambigüedad. No más competencia sana o respeto mutuo. Hay un líder. Segundo, crea una narrativa de futuro. Colapinto encarna la nueva ola de ambición que Hamilton validó, lo que es un imán para patrocinadores y un mensaje a la casa matriz Renault de que hay un plan audaz. Tercero, desestabiliza a Gasly de forma productiva. Briatore no quería un Gasly resignado, quería un Gasly furioso, un Gasly que tuviera que redoblar su esfuerzo y su agresividad para probar que la decisión fue errónea. Gasly está ahora en modo supervivencia, lo que históricamente puede sacar lo mejor de un piloto, o lo peor. L.